gustaría visitar? Si tuviera la oportunidad de viajar como turista, si usted tuviese la oportunidad de ir a otro país, ¿a dónde te gustaría ir? A Guatemala, nuestra hermana Kale dice. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A Suiza? ¿A Israel, hermana Yolanda? Muy bien. ¿Alguien más? A Francia, muy bien, ahí a la Torre de Eiffel, ¿verdad? Ir a visitar. Muy bien, hermano Ángel. A Turquía, muy bien, hermano David. El país de Oaxaca, el país vecino de Oaxaca. Muy bien. Oaxaca sí es claro, los mencioné de país, no es claro. Bueno, ok. Bueno, nuestro hermano Ángel dijo algo muy especial. En Turquía existe hoy en la actualidad una ciudad que es una ciudad muy hermosa, es una ciudad que está junto al mar Egeo, se le llama así, es un puerto propiamente. Esta ciudad se llama, hoy en la actualidad, se llama Izmir o Izmir. Empieza con una I, una Z, M-I-R, Izmir o Izmir. Esta ciudad tiene la característica de ser una ciudad milenaria, tiene miles de años de haber sido fundada. Pero lo más importante en esta ciudad es que es la ciudad de Turquía que tiene más cristianos que otras ciudades. La mayoría de los cristianos están en esta ciudad, en este puerto. En otras ciudades de Turquía también existen cristianos, pero no en una cantidad tan grande como en este puerto. Y si usted tuviese la oportunidad de ir a Turquía, visite este puerto. ¿Sí? Si tiene la oportunidad, si se saca la lotería y se va a Turquía, visite este puerto. Ahí va a encontrar a muchos cristianos. Incluso hay grupos misioneros en Turquía proclamando el Evangelio. Yo vi un video de un grupo de jóvenes españoles que están viviendo en Turquía y que están compartiendo el Evangelio. Pero esta ciudad, la ciudad de Izmir, es la que tiene la mayor cantidad de cristianos que otras ciudades. ¿Por qué razón hay tantos cristianos en esta ciudad? Porque en la promesa del Señor Jesús de que la iglesia iba a ser bendecida y que el Señor le iba a premiar con darle una corona, pues resulta que esta ciudad de Izmir es la ciudad moderna de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, las ruinas están en esa ciudad. Y ahí, vuelvo a repetir, por eso aparecen muchos creyentes. Lo que en otras ciudades han desaparecido, tanto las ciudades como los creyentes, eso no ha ocurrido en la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna tuvo una iglesia en el tiempo del apóstol Juan, que es a donde escribe este pasaje que acabamos de leer, y es junto con la ciudad de la iglesia de Filadelfia, las únicas dos iglesias que no reciben el reproche del Señor Jesús. Todas las demás, las 5 demás iglesias, tienen algo que no está bien delante del Señor. Dice el Señor, tengo algo contra ti. Pero en el caso de Esmirna y de Filadelfia, el Señor no dice eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna llegó a ser una iglesia fiel. Una iglesia que en medio de situaciones tan difíciles se mantuvo firme. Dice el pasaje clave del versículo 10. El versículo 10 es el versículo clave. No temas en nada lo que vas a padecer. Fue una iglesia sufriente, una iglesia con muchos problemas. En esa ciudad, en la ciudad de Esmirna, en el tiempo del apóstol Juan, era la ciudad que era considerada la ciudad del imperio romano más fiel al emperador, porque ahí se había levantado un templo en adoración no a los dioses de Roma, sino al mismo emperador.
de tal manera que los emperadores le favorecieron a esa ciudad y la honraron, dándole la capacidad de la ciudadanía romana, y era una ciudad que estaba dispuesta a dar todo por su emperador. Era una ciudad muy fiel. Por eso es que la característica de esta ciudad y de la iglesia principalmente es la fidelidad. Y en medio de tantos problemas y necesidades y luchas que había contra los creyentes, ellos se mantuvieron firmes. Vuelvo a repetir, el texto clave, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Era una iglesia sufriente. El mensaje de Éfeso, la semana pasada vimos acerca del mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, fue un mensaje contra la indiferencia. El mensaje contra la iglesia de Éfeso es el mensaje contra la indiferencia, porque el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo creo que la mayoría nos acordamos de ese amor de adolescentes. Y ese amor de adolescentes era hacer todo lo posible por conquistar a la niña, al adolescente, haciendo muchas cosas, buscando la manera de cómo atraerla, regalándole alguna flor, regalándole algún chocolate, regalándole algo para poder conquistarla. Pero ya que se conquistaba, pues ya se tenían las balas y se acabó. Y a veces pasa en la vida espiritual así. Ya tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones y llegamos a un punto de ser rutinarios, de caer ya en la pereza espiritual y no esforzarnos a seguir amando y sirviendo a nuestro Dios. Qué bueno, hermanos, del trabajo de esta semana pasada, porque se vio mucho deseo de servir al Señor, pero ese fuego no debe de terminar ahí, debe de continuar y con mucho mayor ganas, porque le estamos dando lugar a la persona más grandiosa de todo el universo, que es el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Éfeso se había olvidado de su Señor, pero eso no había ocurrido con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se mantenía fiel. La iglesia de Esmirna recibe un mensaje de ánimo. Es un mensaje grandioso para estos hermanos. En el versículo 8 dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué el Señor se presenta mencionando acerca de que es el primero y el postrero, el que murió, el que estuvo muerto y vivió? Por el hecho de la persecución que había en Esmirna. La persecución llegó a ser tan fuerte en ese tiempo. Cuando dice en el versículo 10 que iba a ser llevados muchos creyentes a la cárcel y iban a ser probados por 10 días, hay hermanos que interpretan que los 10 días se refiere a las famosas 10 persecuciones que aparecieron en este siglo, en el primer siglo, hasta cerca del reinado de Domiciano, casi 300 años de persecución, 10 persecuciones fuertes contra la iglesia. Hay quienes lo ven desde un punto de vista muy literal, de que 10 días representa una persecución muy fuerte, pero nada más de 10 días. Sea como sea, el asunto es que la iglesia estaba sufriendo, y por eso el Señor anima a los creyentes de la iglesia de Esmirna a perseverar. Y mire, en el mundo secular escuchamos la famosa frase: el que persevera, ¿qué cosa? Alcanza. El que persevera, alcanza. Y el perseverar implica desgaste, implica entrega, implica tiempo, implica esfuerzo, implica lágrimas, implica a veces sufrimiento, pero se alcanza y vale la pena. No es fácil a veces llegar a la cima, no es fácil a veces llegar a la cúspide en algo. Hay personas que en el mundo secular se esfuerzan por llegar a ser famosas, por llegar a tener renombre, que empiezan desde abajo, empiezan en una situación muy difícil, se les cierran las puertas, andan buscando empleo, andan buscando oportunidades, andan buscando quien los patrocine y siempre encuentran puertas cerradas, pero
eso no les impide seguir adelante hasta que por fin lo logran, hasta que por fin llegan a la parte más alta y en donde el mundo los llega a reconocer. En la vida espiritual no buscamos el aplauso del mundo, no buscamos que la gente nos reconozca, pero sí agradar al Señor. Y eso implica esfuerzo, trabajo, lágrimas. Y la iglesia de Esmirna estaba en esa condición. La semana pasada veíamos que el libro de Apocalipsis se puede dividir en tres secciones. Hay tres secciones que está mencionado en el versículo 19. Por favor, veamos en el capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis 1:19 dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, ese es el número 1, y las que son, número 2, y las que han de ser después de estas, número 3. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús al apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos? Que escribiera las cosas que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo el apóstol Juan? Persecución. Los creyentes en el tiempo del apóstol Juan estaban siendo perseguidos, estaban siendo sometidos a pruebas muy difíciles. El apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor en ese tiempo. 7 iglesias que se mencionan en el versículo 11: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada iglesia era real. Cada iglesia estaba trabajando para el Señor, pero algunas tenían problemas muy serios y otras estaban siendo fieles. Pero eran iglesias reales. Y cuando escribe el apóstol Juan, estaban viviendo situaciones de veras muy complicadas. No era fácil ser cristiano. La ciudad de Esmirna tenía el altar, el templo dedicado al emperador. Y había un día muy especial en que toda la población de Esmirna tenía que ir al templo del emperador y tenía que decir, esa frase la que tenía que decir: el César es el Señor. Había gente, había un jurado o magistrado, mejor dicho. Había un grupo de personas selectas, los magistrados de la ciudad, que iban viendo a cada persona, especialmente a los hombres, que entraban al templo y cuando llegaban a la estatua del emperador tenían que decir: el César es el Señor. Y cuando decían eso, una de las personas que estaban ahí en el magistrado tomaba un documento que era el certificado de esa declaración y se lo entregaban en su mano. Si alguien decía que el César no era el Señor, esa persona estaba en la mira del pueblo y era perseguida. Y muchos de ellos tenían que morir. Era una situación muy crítica porque muchos cristianos eran muy, por decir así, muy dispuestos a guardar la ley del gobierno. A decir que César era el Señor. Nunca un cristiano iba a decir en ese tiempo, un verdadero cristiano iba a decir que el César era el Señor, porque para un cristiano el verdadero Señor solamente es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Pero era una declaración muy fuerte en ese tiempo. Para ahora nosotros decimos: el Señor tal, y así. Pero para ese tiempo, el decir que el César era el Señor era propiamente decir: es el Dios, es el único Dios. Y un cristiano no iba a decir eso. Por eso es que muchos cristianos en Esmirna tuvieron que ser perseguidos, porque se negaron a decir esa declaración. Qué fuerte era la situación en ese tiempo. Ahora tenemos problemas de otra magnitud y tenemos que ser muy firmes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un matrimonio del mismo sexo entrara a hacer su servicio o quisiera hacer su servicio de acción de gracias en nuestro templo, en nuestra iglesia? ¿Lo dejaríamos?
Diríamos, sí, no hay ningún problema. Al cabo, ese es su pecado, ese es su problema. Pero si no lo hacemos, hacemos discriminación. Y ustedes han visto en el metro que hay ahí rótulos que dicen que no se debe discriminar a nadie. Si discriminamos a alguien con una forma de vida totalmente diferente a la nuestra, entonces cometemos un delito desde el punto de vista de nuestras leyes. Está sucediendo en los Estados Unidos, hermanos, que ahí los pastores tienen la facultad legal de casar, como el registro civil. Nosotros, los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos aquí en nuestro país, no tenemos la facultad de casar a alguien. Cuando un hermano dice, me voy a casar y quiero casarme en el templo, yo lo único que le digo, va a hacer usted su acción de gracias, pero se va a casar en el registro civil, porque la autoridad civil es la que le casa, yo no. Pero en los Estados Unidos, el pastor sí tiene la capacidad de casar. Y muchas personas que tienen preferencias sexuales muy diferentes, ahora las preferencias modernas, van con los pastores y dicen, queremos casarnos. ¿Y saben qué ha ocurrido en muchos de ellos? Prefieren mejor cerrar la iglesia. Prefieren mejor cerrar la iglesia a estar dando lugar a eso. Cerraríamos nuestra iglesia y nos reuniríamos en otro lugar, pero no permitir eso. Bueno, en las iglesias de Estados Unidos ya está ocurriendo esta situación. Miren qué difícil es esto. Con la pandemia, muchas iglesias en el DF cerraron, otras no cerraron y se sometieron a una crítica fuerte. Y el mundo nos está aprisionando y presionando cada vez más y más. El perseverar en la fe no es fácil ya en muchos lugares. Aún todavía hay persecución a nuestro país, y díganle a los hermanos chamulas allá en Chiapas. Sigue habiendo persecución entre los hermanos chamulas allá en Ocotzingo, allá en San Cristóbal de las Casas. Todavía hay persecución en nuestro país, y qué difícil es ser cristiano en esas comunidades. Sin embargo, tenemos que perseverar. No ha llegado aquí a tal grado la persecución ni la vista del gobierno contra nosotros, pero no nos durmamos. No nos durmamos en nuestros laureles, como dice la gente, porque tarde o temprano la presión del mundo va a ser muy fuerte. Veamos, por favor, lo que dice el versículo 10. No temas, 2:10 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién va a echar a algunos en la cárcel? El diablo. El diablo. No el gobierno, el diablo. No la gente, no el vecino, el diablo. El diablo que conoce esta iglesia, porque nos conoce y nos conoce a nosotros y conoce a nuestra familia, él ya ha puesto la mirada en nosotros. Y de alguna manera él va a estar actuando con la finalidad de desviarnos del camino de Dios. Hace una semana nuestro hermano Guillermo nos compartió el mensaje acerca de que la guerra espiritual está en nosotros mismos, está en nuestra mente. Y hermanos, una de las cosas que está haciendo el diablo es afectarnos psicológicamente, meternos la depresión, meternos el desánimo, meternos el temor, con la finalidad de desviarnos del camino de Dios. Muchos por temor no quieren acercarse a Dios, no quieren romper con las situaciones familiares, no quieren que papá, mamá, el abuelito, la abuelita les estén juzgando por ser de otra religión, de otra manera de pensar. Allí en sus trabajos algunos dejan de manifestar que son cristianos porque les empiezan a hacer burla. No sé si a usted le ha pasado, pero en su trabajo tal vez le hacen burla y le dicen, eres cristiano, y le empiezan a poner apodos.
diablo de alguna manera está actuando para poder desviarnos. Tenemos que mantenernos firmes porque es tan fácil dejarnos llevar por la gente. Es tan fácil dejarnos guiar por lo que el mundo dice. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor, les invito a que vayamos a este pasaje. Veamos lo que ocurrió, o la enseñanza que el Señor está mencionando de lo que ocurrió cuando la palabra de Dios llegó a gente que empezó a sentir la aflicción de su fe. Vayamos al capítulo 13 de Mateo, versículos 20 y 21. Dice de la siguiente manera, 20 y 21 del capítulo 13 de Mateo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire, la recibe con gozo. Pero dice en el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué ocurre? Luego tropieza. Mire, la clausura estuvo bien bonita. La clausura vinieron papás y bien contentos al ver a los niños aquí participando y cantando y dando sus textos. Pero ¿cuántos papás estuvieron dispuestos a recibir a Jesús? ¿Por qué? Porque empiezan a pensar, bueno, si yo vengo a esta iglesia, voy a tener problemas ahí en mi familia. Voy a tener problemas con mis vecinos, ya no voy a poder ir al baile, ya no voy a poder tomar la cervecita que me echaba a la hora de la comida, y empiezan a pensar muchas cosas así. Entonces, pues sí, es bonito escuchar la palabra, es bonito estar en una actividad así, y se pasa un bonito momento, es de gozo, pero no quiero persecución ni quiero aflicción. Y ahí está el problema. Y es lo mismo que pasaba en la iglesia de Smith. Miren qué difícil debió ser para los hermanos de esta iglesia. Pero dice aquí, y aquí viene, hermanos, la recomendación del Señor. Otra vez, volviendo a Apocalipsis 2:10. Dice el Señor, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sí, algunos iban a morir, pero el Señor les tenía prometido algo muy especial, la corona de la vida. Por eso es que el Señor les está diciendo, yo estuve muerto y viví. Ahora estoy vivo por la resurrección y ustedes también van a ir a la muerte. Pero no se preocupen por su muerte física, porque su muerte va a ser el paso para la nueva vida, la vida grandiosa en la eternidad conmigo. Entonces el Señor les anima. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, no sabemos estos versículos, en los versículos del 1 al 3, dice el Señor Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, el Señor Jesús está diciendo a la iglesia de Esmirna, van a morir, sí. La gente los va a llevar a la muerte, los van a llevar a la hoguera, los van a sacrificar. Pero eso va a ser pasajero porque van a estar conmigo y les voy a dar la corona de vida. Anímense, perseveren, sigan adelante, porque lo mejor está por venir en sus vidas. Y es lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. Cada vez las condiciones espirituales en el mundo se están poniendo más críticas. En el plan profético de Dios se están ocurriendo dos cosas. Fíjense bien, dos cosas. Una línea va hacia arriba. Es la línea de los verdaderos creyentes. A través de la historia, la fe en nuestros corazones, la fe puesta en el Señor Jesucristo, nos está llevando al punto más grandioso, es decir, al encuentro con nuestro Señor Jesús en el rapto. Por eso es que del capítulo 4, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis no se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en el cielo. La iglesia ya fue raptada por el Señor. Y esa línea que va hacia arriba es la de los verdaderos creyentes.
Pero hay una línea que va hacia abajo, y es la línea de los que no son creyentes, que se están yendo vertiginosamente a su propia perdición por no aceptar el mensaje del Evangelio, por no recibir a Jesucristo en su corazón y vivir para Él, y van a su ruina. Y cada vez más el mundo va en una situación más complicada. Había una postura que ya muy pocos la sostienen, una postura bíblica, profética, que se llama la postura postmilenial. Nosotros somos premileniarios, pero hay una postura postmilenial. Esa postura estaba en boga antes de la Primera Guerra Mundial. La postura postmilenial decía que las cosas iban mejorando, que la sociedad iba mejorando, que la vida del hombre iba mejorando, que a través de la ciencia, a través de la cultura, a través de la educación, la gente iba a estar cambiando para ir siendo cada vez mejor y poder vivir bien en un mundo feliz. Y ocurrió lo contrario, porque vino la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial, que dejó a toda Europa y a otros países fuera de Europa trastornados por el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Japón recibió un impacto tremendo con las dos bombas atómicas, las primeras dos bombas atómicas que cayeron en una ciudad, en un país. Aún todavía los japoneses resienten esa situación. Y pareciera que el mundo feliz estaba marchando bien, pero no ocurrió. Y hoy es todo lo contrario. Hoy vemos cómo la maldad está entrando en todos los hogares. Veamos los libros de primaria ahora. Y cada vez más va a ser peor. Va a ser peor la situación. Y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y entonces ahí se va a ver quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Tal vez algunos vamos a decir, bueno, pues yo soy cristiano pero desde mi casa, pero ya no voy a ir a la iglesia para no tener problemas, para que no sea que en la calle se empiecen a burlar o me lleven a la cárcel. Porque así dice el Señor que va a ocurrir. Hace muchos años, por los años 70 y 80, apareció un librito de unos folletitos que utilizábamos en evangelismo, se llamaban los chips. Y estos folletitos tenían dibujos para compartir el mensaje del evangelio. Pero de esa editorial surgió un libro que se llamaba La Última Llamada. Y en ese libro se animaba a los creyentes a poder perseverar y defender la fe. Y había en una página, había unas ilustraciones que hacían ver que las Biblias iban a desaparecer y que teníamos que defender nuestra fe con la palabra que ya estaba en nuestras mentes y nuestros corazones. Porque nuestras Biblias nos iban a ser quitadas. Mire qué difícil se va a poner en unos años. Qué difícil se va a poner, si ya lo estamos viendo. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia de Esmirna, a perseverar. Perseverar, los hermanos, sí. Porque hoy en la actualidad, y es un hecho real, hay muchos cristianos en la nueva ciudad en donde estaba la iglesia de Dios. Hay muchos creyentes, fruto de a través de los siglos de perseverar en la fe. ¿Cuántos vamos a estar de aquí a 10 años, si el Señor lo permite, en esa iglesia? ¿Cuántos vamos a perseverar? Algunos van a decir, no, yo ya no quiero seguir, es demasiado difícil. Es bonito, sí, los cantos son bonitos, es bonita la convivencia, pero son muchos problemas. Mejor me quedo en mi casa o me la voy llevando así. Además, con el internet,
ahí escucho a buenos predicadores, ahí escucho a Sugel Michelén, a Miguel Núñez, a John MacArthur, y ahí mejor en casa, tranquilamente, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué tengo problemas? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, porque se nos vienen días difíciles. Pareciera como que el Señor nos va a dejar solos en esta situación, pero no es así. Aún en medio de las situaciones más críticas, el Señor va a estar a nuestro lado, pero tenemos que perseverar. Y dice el Señor otra vez, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es que animémonos, hermanos. Que cuando veamos que ahorita que ya hay bancas vacías y veamos la mitad del templo vacío, sigamos perseverando. Y si hay un cuarto de bancas que nada más se llena, sigamos perseverando. Y si nada más las primeras 2 bancas se llenan, sigamos perseverando. Porque el Señor viene. Porque el Señor ya está a punto de entrar en las nubes para llevarse a su iglesia que es fiel, a los fieles. Así es que animemos con ayuda del Señor. Pongámonos en pie y oremos. Oremos. Hermanos, oremos. Diríjanos.